Buenas tardes, estamos aquí en Jaén y vamos a iniciar las actividades previstas en esta Noche de los Investigadores, un proyecto conjunto que se realiza coordinado por la Fundación Descubre y en el cual participamos diversas universidades andaluzas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con el apoyo de la Junta de Andalucía. Bueno, pues esta primera actividad, que es retransmitida a través de Guadalinfo, nos trae a un grupo de investigación de la Universidad de Jaén, uno de los 8 grupos que van a participar esta tarde-noche en esta actividad. Y bueno, en concreto, su título de la mesa es Aplicación de técnicas multiobjetivo para el control del consumo de calidad en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen, considerando la eficiencia energética del proceso y el agotamiento en la extracción. Bueno, me acompaña el doctor Juan Gómez Ortega. Para mí presentar a Juan Gómez es complicado porque, aparte de ser director de la escuela a la que yo pertenezco, es amigo mío y, solamente voy a extraer algunas pinceladas de su extenso currículum, ¿no? Señalar que es catedrático de universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Jaén, que desde el año 2002, y también destacar fundamentalmente su papel como responsable del Grupo de Investigación Robótica, Automática y Visión desde su fundación. Es un grupo de los que yo destaco como particularmente activo y es un grupo de los que yo considero que son de excelencia en nuestra universidad, en el cual se combina, por un lado, la actividad básica junto con la actividad aplicada. En este caso, muestra de ello lo que nos van a contar esta tarde en esta mesa, habiendo participado en diversos proyectos financiados, fondos regionales, fondos europeos, fondos nacionales y europeos, y además, también es importante señalar toda su producción científica en revistas del máximo prestigio. Yo creo que se da una interesante componente a esta Noche de los Investigadores con la participación de este grupo, un grupo joven, un grupo muy activo, un grupo muy dinámico y en el que todos seguro vamos a aprender muchas cosas. Juan, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, vicerrector, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, para nosotros es un placer estar esta tarde aquí en esta jornada de la Noche de los Investigadores. Vamos a intentar charlar con ustedes sobre un proyecto que, efectivamente el nombre que oficialmente tiene es el nombre tan largo que el vicerrector les ha contado, pero en definitiva vamos a hablar de automática aplicada a las almazaras, a la producción del aceite de oliva, para simplificar. Y en ese sentido quería ya advertirles que el tono en el que vamos a estar charlando esta tarde va a ser de una forma muy divulgativa, ¿no? Muy básica. Vamos a procurar, que todos se enteren de lo que hacemos. Ahora, en un momento, se incorporarán a esta mesa, cuando la moderadora o el vicerrector lo considere oportuno, 3 miembros más del equipo. Nosotros tenemos un grupo de investigación que está formado por unas 10 personas. Nos dedicamos, como el nombre del grupo que ha indicado el vicerrector ha comentado, a la robótica, a la automática y a la visión por computador, y tenemos líneas de trabajo muy diversas, ¿no? En particular, la que vamos a presentar aquí esta tarde, pues como digo, tiene que ver con la del aceite de oliva, ¿no? Con la de la fabricación, la producción, la elaboración, que es como les gusta a ellos comentar, del aceite de oliva. Entonces, como les decía, de estas 10 personas, pues me van a acompañar esta tarde 3 que son fundamentalmente las que están trabajando en esta línea de trabajo que vamos a presentar aquí. Así que Juan, quizás es el momento, efectivamente, yo creo que... yo me retiro y... Pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Y me pongo a aprender allí al otro lado. Muy bien. Bueno, la idea es que yo voy a hacer una presentación lo más breve posible y lo más procuraré que sea pedagógica posible, entendiendo que la gente que nos está escuchando no sabe de este tema. Y luego, pues, estaremos encantados de responder las preguntas que nos hagan a través de la red. Y la idea es que participemos todos, es decir, que sea una sesión pues bastante, entre comillas, informal y dinámica. Bueno, entonces, por no entretenernos más, que además vamos un poquito tarde,
El proyecto que nosotros vamos a presentar aquí esta tarde, como les decía, tiene que ver con la aplicación de técnicas de control automático a una fábrica de aceite de oliva, una almazara, ¿no?, donde se elabora el aceite de oliva, ¿no? El objetivo de este proyecto es aplicar estas técnicas de control avanzado con la idea de mejorar, de optimizar en la medida de lo posible el rendimiento industrial de esa fábrica. En definitiva, lo que procuramos es mejorar el rendimiento económico, que es lo que se pretende en cualquier sistema industrial, ¿no? Y fundamentalmente actuar sobre 3 parámetros que de alguna forma son los más importantes en cuanto a ese rendimiento industrial, ¿no? La calidad del aceite que se extrae, la cantidad de aceite que se extrae, que es lo que se denomina en este sector del aceite como el agotamiento o el apurado, y el consumo de energía que vamos a utilizar para ello, ¿no? La energía, digamos, es un componente fundamental hoy en día. Yo creo que hay que hacer una labor, digamos, formativa en cuanto al ahorro energético, y además de ser un componente económico importante porque tiene un coste, pues también es un componente medioambiental que, como digo, hoy en día creo que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? No hay que decir en este contexto andaluz que el aceite de oliva, tanto el cultivo de la aceituna y como la producción de aceite, es un sector industrial pues fundamental, desde luego para la provincia de Jaén. En Jaén se produce el 21, casi el 22% del aceite de oliva del mundo, y en Andalucía cerca del 43%. Por lo tanto, el impacto que pueden tener las investigaciones, esta o cualquier otra, que se fijen en este sector, pues deberían ser importantes. Yo estoy convencido de que el sector del aceite es un sector que tiene que evolucionar hacia el uso cada vez más común de las tecnologías, de esta que le vamos a enseñar nosotros esta tarde y de otras muchas, y por lo tanto creo que de esta forma se justifica cuál es la motivación de por qué nosotros hemos intentado aplicar nuestro know-how, nuestro conocimiento a este sector. Entonces, hablamos de automática y de aceite de oliva. Como digo, supongo que la gente que nos está escuchando no conoce nada de esto. Entonces, lo que voy a hacer es comentarles en un segundo qué es la automática, para luego ver por qué la podemos aplicar a este sector. La automática es una disciplina de la ingeniería que tiene por objetivo que las cosas, y lo digo así en general, funcionen solas y que funcionen bien. De hecho, todos ustedes conviven todos los días con sistemas automáticos. Lo que pasa es que probablemente no los perciben y no saben que están ahí. Desde el momento en que ustedes se suben a un coche, el coche que ustedes usan para ir al trabajo o para ir a casa, pues en ese coche hay bastantes sistemas automáticos. El más básico puede ser el control de la temperatura, o el control del frenado, o el control de combustible, y muchos más, ¿no? O, por ejemplo, cuando en casa encienden el aire acondicionado, o cuando se suben en un ascensor, o cuando vuelan en un avión. En un avión hay un montón de sistemas automáticos, o en un barco. O, desde luego, a nivel industrial, en cualquier fábrica de cualquier cosa, pues hay una cantidad de sistemas que hacen que las máquinas funcionen solas, o en el control de la electricidad. En definitiva, casi en cualquier parcela cotidiana, pues vamos a encontrar sistemas de control automático, de los cuales la mayor parte de la gente ni siquiera percibe que están ahí, y solo perciben que están ahí cuando las cosas no funcionan, ¿no? ¿En qué se basa un sistema de control automático para hacer que una máquina o cualquier otra cosa funcione de manera autónoma, de manera automática? Pues es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo que todos van a entender. Vamos a querer controlar la temperatura de esta habitación. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, para poder controlar la temperatura de esta habitación, lo primero que hay que hacer es saber cuál es la temperatura que yo, como usuario, quiero que haya en esta habitación. Es lo que vamos a denominar temperatura de referencia, o set point. Y bueno, lo voy a definir yo como usuario del sistema, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la temperatura que realmente hay en cada instante en esta habitación. Para eso necesitamos un sensor de temperatura. En sus casas, cuando ustedes ponen el aire acondicionado, normalmente con un mando a distancia, no se percibe o no detectan que hay un sensor por allí, pero sí que lo hay. Normalmente está en el mando, y ese sensor está midiendo en cada momento la temperatura de la habitación, y esa información de ese sensor se va a enviar a un computador especial, un computador de control que se llama, un dispositivo electrónico, y ese computador lo que hace es
comparar la temperatura que hay en la habitación en cada instante con la temperatura que yo deseo que haya en la habitación. Normalmente, y en un primer momento, las temperaturas no serán iguales y por lo tanto hay una diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real. Esa diferencia se envía a ese computador de control que, digamos, y lo digo entre comillas, es la parte inteligente del sistema de control, en donde hay una serie de algoritmos que llamamos nosotros, o sea, un programa informático, que en función de esa diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real, lo que hace es tomar una decisión, con el objetivo de que la temperatura real de la habitación se acerque lo antes posible a la temperatura deseada, o sea, que la controle en definitiva. Esa decisión es muy sencilla, pues si la temperatura de la habitación real es mayor que la temperatura que yo deseo, pues lo que hará el sistema es dar una orden para que se introduzca aire frío en la habitación. Y por el contrario, si la temperatura deseada es mayor que la temperatura real de la habitación, pues lo que tendríamos que hacer es meter aire caliente. Y ese, digamos, cerebro informático, ese sistema automático inteligente, lo que hace es enviar una orden a las máquinas de aire para que actúen e introduzcan aire caliente o aire frío, de forma que la temperatura real en poco tiempo se acerque a la temperatura deseada. Esto es un sistema de control muy sencillo que ustedes tienen en sus casas. La diferencia, bueno, y todos los sistemas de control del mundo están basados en esta idea. ¿En qué se basan o en qué se diferencian unos de otros? Pues simplemente en que el número de sensores, la sofisticación y la complejidad de los sensores es diferente, y en que esos algoritmos, esa parte inteligente que yo comentaba, que decide qué hacer, pues también es más o menos sofisticada. Pero en esencia, al final, todo se basa en lo que llamamos este lazo de control, y eso está presente en cualquier sistema de control. Bueno, eso es lo que hace la automática, y nosotros lo que pretendemos es aplicar estas ideas. Ya se hace desde hace tiempo, evidentemente. Lo que pretendemos es aplicar nuevas ideas en este campo al control de una fábrica de aceite. Una fábrica de aceite que, bueno, no sé si conocen el proceso. Es un proceso relativamente simple desde el punto de vista industrial, pero a la vez es un proceso complejo, porque es un proceso en el que se producen reacciones y combinaciones de factores que no son siempre bien conocidos, y por lo tanto, aunque las máquinas que hay en una almazara no son máquinas especialmente complejas, pero el proceso en sí es complicado, ¿no? No quiero extenderme mucho, tenía pensado explicarles muy por encima cómo funciona una almazara, pero como vamos un poco tarde, yo creo que voy a ir reduciendo el tiempo. Entonces, como les decía, lo que pretendemos es aplicar estas técnicas de control en diferentes puntos de la almazara. ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Como les decía al principio, el objetivo es mejorar el proceso, mejorarlo en diferentes aspectos. ¿Cómo funciona una almazara habitualmente? Pues independientemente de que no les he explicado cómo son las máquinas y demás, hay una figura fundamental que es lo que se suele llamar en este sector el maestro de almazara, que es una persona con mucha experiencia, que conoce perfectamente cuál es el proceso y que es capaz de, utilizando su experiencia, decidir en cada momento cuál es el punto de funcionamiento que tiene que tener esa fábrica. Como cualquier fábrica, nosotros podemos seleccionar para cada máquina los diferentes puntos de funcionamiento, y en el caso de una almazara, el punto de funcionamiento de la almazara va a determinar cómo se van a comportar las características que yo decía al principio. Por ejemplo, cuál va a ser la calidad que podemos obtener del aceite, cuál va a ser el grado de agotamiento, si, digamos, apuramos más la aceituna para extraer el aceite o la apuramos menos, si vamos a consumir más energía, si vamos a consumir menos. He de decir que en una almazara hay una máxima que consiste en que, en cuanto a la calidad, lo que procuramos en una fábrica de aceite, en una almazara, es no empeorar la calidad que tenemos o que podemos tener de inicio. Es decir, la calidad del aceite que podemos fabricar depende en gran parte de la calidad de la aceituna que nos llega, si la aceituna viene del suelo, si viene del árbol, si está más sucia, menos sucia, o incluso del momento de la campaña, ¿no? Es decir, en una almazara lo que podemos es intentar no estropear ese nivel de calidad, pero en todo caso nunca se puede mejorar. Es decir, una parte importante de la calidad del aceite depende de la materia prima, como no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, como digo, las técnicas de control pretenden ajustar, vamos a decirlo así, en términos muy coloquiales, en cada instante las máquinas de la fábrica para que el nivel de calidad del aceite que obtengamos sea el mejor posible,
la cantidad de aceite, como decía, sea la mayor posible y consumamos la menor cantidad de energía. Como decía hace un momento, la persona que decide en cada instante cómo funciona esto es el maestro de Almazara en base a su experiencia. Una de las primeras cosas que queremos hacer es intentar formalizar esta cuestión, es decir, hacerlo de manera automática, en el sentido de que haya algún tipo de sistema que ayude a este maestro de Almazara a tomar decisiones de una manera, vamos a decirlo así, de una manera más sistemática. Actualmente las decisiones se toman fundamentalmente basadas en la pura experiencia, incluso diferentes almazaras funcionan de diferente forma en función de cuáles sean los criterios de esta persona que la controla. Y lo que pretendemos es formalizar esto para que haya una máquina que pueda ayudarnos a tomar esas decisiones, ¿no? Y luego lo que también pretendemos es utilizar estos sistemas de control para controlar cada una de las máquinas. Una vez que sabemos en qué punto de funcionamiento queremos que esté cada máquina, luego hay que hacer que esas máquinas efectivamente funcionen en ese punto de funcionamiento. Por ejemplo, hay una máquina en una almazara, la gente que esté en este sector la conocerá perfectamente, que es lo que llamamos la termobatidora. Una termobatidora no es más que una máquina relativamente sencilla que, como su nombre indica, bate una pasta de aceituna. La aceituna lo que se hace es molerla primero y luego se bate para hacer que las microgotas de aceite que están en la masa de la aceituna se puedan, digamos, juntar unas con otras. Y además, para facilitar este proceso, lo que se hace es calentarla, por eso es una termobatidora. La temperatura a la que se calienta esa masa es muy importante y, digamos, la calidad del aceite depende mucho de esa temperatura. El nivel de temperatura que queremos tener lo decide el maestro de Almazara, pero luego tiene que haber un sistema que haga que esa temperatura efectivamente se mantenga durante el tiempo. Bueno, pues ahí estamos aplicando sistemas de control que hacen que esta temperatura pues se mantenga en el tiempo. ¿Cómo se hacen? Pues como le he dicho antes, es el mismo ejemplo que la habitación. En este caso, en lugar de controlar la temperatura de una habitación, controlamos la temperatura de una máquina, de una masa. Tenemos un sensor, que en este caso es un sensor algo diferente, es un sensor industrial, pero lo que hace es medir la temperatura de la masa. Tenemos un computador de control, igual que antes, con un algoritmo más o menos sencillo, que compara la temperatura de referencia que ha puesto el maestro de Almazara con la temperatura real de la masa, y que en función de la disparidad entre esas dos temperaturas, igual que pasaba en la habitación, ordena a los actuadores que hagan una acción con el objetivo de que la temperatura de la masa, de la aceituna, se parezca lo más posible a la temperatura deseada. En este caso, los actuadores no son máquinas de aire acondicionado, sino que es digamos, un circuito de agua caliente que cede calor, más o menos calor, a la masa. Pero en definitiva es la misma idea que le decía antes con la habitación. Bueno, actuamos también en muchos más puntos del proceso, no les voy a cansar con esto, pero esta es básicamente la idea. Luego, si acaso, cuando ustedes pregunten, podremos entrar en algún detalle mayor. Voy a concluir mi exposición simplemente resumiendo un poco. Es un sector fundamental, desde luego, para la provincia de Jaén, pero también para Andalucía. Por lo tanto, la investigación que se haga en general en este sector siempre debe ser, digamos, productiva. El proceso de extracción de aceite de oliva en una almazara aparentemente es sencillo, pero en realidad es bastante complejo y hay que modelarlo bien, no es fácil. Yo creo además, o creemos todos, que en este sector del aceite de oliva todavía hay un enorme campo potencial de desarrollo para la automática. Creemos que la automática modestamente puede aportar soluciones para mejorar el proceso, como lo decíamos, que es el objetivo de este proyecto, para mejorar el rendimiento industrial. Y bueno, pues básicamente esta sería la idea. No quiero extenderme mucho más porque si no me voy a comer todo el tiempo. No sé si he sido suficientemente sintético, desde luego me he quedado a un nivel muy sencillo, pero espero que se me haya entendido. También debo decirles que los ingenieros no estamos acostumbrados a manejar las manos. Si no tenemos una pizarra o una transparencia en la que poner diagramas de bloques y ecuaciones y tal, pues nos sentimos un poco huérfanos, pero bueno, he procurado intentar hacerlo lo más básico posible. Yo creo que con esto no sé si es suficiente. Esa es precisamente la idea de la noche de los investigadores, trasladar a la sociedad eso que hacéis cada día y que lo entiendan de manera sencilla. Yo soy Carolina de la Fundación Descubre y pues, me voy a encargar de trasladarle a Juan y a su grupo de robótica, automática y visión por computador las preguntas que nos están proponiendo ya los internautas a través del hashtag, no lo olvidéis, que es La Noche Virtual.
Y ya nos proponen algunas cuestiones como que qué ventaja tiene esa automatización de la almazara sobre el proceso de producción. Bueno, les decía antes que en principio yo creo que podemos hacer un debate, cada uno, un coloquio, más que un debate, lógicamente, cada uno que intervenga cuando le parezca. A ver, la automática en general lo que pretende es que los sistemas funcionen de una forma óptima, tanto una almazara como cualquier otro proceso al que se aplique. Por lo tanto, una primera ventaja de aplicar un sistema automático, que ya se viene haciendo, como decía antes, a las almazaras, o sea, no es una novedad, ¿no?, en un proceso industrial, en este caso una almazara, es conseguir que el proceso funcione. Es decir, si queremos que la temperatura de la termobatidora, como decía antes, se mantenga en el tiempo, la única forma de hacerlo es con un sistema de control automático. No habría otra posibilidad, ¿no? Eso en cuanto a lo básico, ¿no? Pero, y ahí es donde va un poco la aportación de nuestro proyecto, nosotros vamos un poquito más allá. Yo creo que podemos, utilizando técnicas avanzadas, que francamente es difícil de explicar así de una manera sencilla, podemos conseguir que se optimice el proceso, es decir, que le saquemos el máximo rendimiento al proceso. Eso no se puede hacer sin un sistema automático, porque realmente al final la toma de decisiones para la forma en la que funcionan las máquinas va a depender de muchísimas variables que hay que manejar todas de una manera combinada, y la única forma de hacerlo es mediante un proceso informático y un proceso de control, ¿no? Otra de las preguntas que proponen los internautas es ¿cuál es el grado de automatización de las almazaras de Andalucía o de Jaén? Si es mucho o poco, ¿están bastante automatizadas? ¿No lo están? Bueno, pues la verdad que es una pregunta interesante y que además nosotros nos hicimos antes de empezar a trabajar en estos temas hace ya muchos años, ¿no? Y la forma de saber cuál era el grado de automatización de las almazaras en principios jiennenses fue hacer una encuesta. La hicimos en el año 2005, si no recuerdo mal, la primera. La hicimos a todas las almazaras jiennenses y luego extendimos ese trabajo, creo que fue en el 2007 o 2009, no recuerdo bien el año. Quizás fue hace menos, a todas las almazaras de este país, ¿no? Tenemos publicado además por ahí en diferentes revistas los resultados de ese trabajo, que son muy interesantes. Y bueno, por simplificar bastante, de todas formas, si ahora mis colegas quieren añadir algo, pues en fin, que lo hagan, ¿no? El grado de automatización en general es, digamos, escaso, pero esto así dicho es demasiado poco preciso. Por ejemplo, no lo he comentado antes, pero en una almazara hay diferentes partes. Por simplificar mucho, una primera parte es lo que llamamos el patio de recepción, en donde los productores, los olivareros van con su remolque y allí dejan la aceituna. Ese patio está muy automatizado prácticamente en todas las almazaras, fundamentalmente por dos motivos, porque es una parte de la almazara que requiere mucha mano de obra. No lo he dicho antes, pero una de las ventajas de la automatización en general es que reduce el coste de la mano de obra. Entonces el patio de recepción necesita bastante mano de obra y por lo tanto el tenerlo automatizado pues es un ahorro importante. Y luego porque el tener un sistema automático en el que la persona que va con su aceituna va allí con su remolque y en muy poco tiempo tiene un ticket en el que le aparece todo, pues la cantidad de aceite de aceituna que ha llevado, tal, eso al final se refleja en una imagen muy buena de cara a los usuarios de la almazara. Y por eso los responsables de las almazaras suelen invertir en automatizar esa parte del patio. Luego otra parte que también habitualmente está bien controlada es esta que he comentado, la temperatura de la termobatidora. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de las variables del proceso de elaboración del aceite sea la variable que más influye en la calidad del aceite. Por eso se suele controlar lo mejor posible. Luego, a partir de ahí, el nivel de automatización es escaso, por diferentes motivos. Uno de ellos es porque los sensores que hacen falta para automatizar algunas partes del proceso son francamente caros, ¿no? Quique de Málaga pregunta que en qué consiste el ahorro energético de un sistema. Bueno, pues para no ser yo el monopolizador de la sesión, le voy a ceder la palabra pues a cualquiera de mis colegas para que también ellos puedan aportar su opinión. Pues el ahorro energético del sistema, lo que nosotros proponemos, pues la idea es un poco aprovechar los recursos de forma óptima. Entonces, la energía en la almazara se gasta en distintos puntos. Por ejemplo, en calentar la masa se invierte energía. Entonces,
Si conseguimos calentar la masa hasta la temperatura justa, que vamos a conseguir el agotamiento y el nivel de calidad que queremos, y no la calentamos de más, pues por un lado vamos a conseguir preservar la calidad y por otro lado vamos a conseguir no gastar energía que no es necesaria en realidad. Otro punto de ahorro de energía en el proceso con el tema de la automatización sería, por ejemplo, en el tiempo de funcionamiento de la instalación. Para agotar bien, digamos, o una forma de agotar bien la masa, de asegurarnos que estamos extrayendo bastante aceite, es llevar el decanter, que es la máquina que se encarga de separar el aceite del resto de componentes, digamos, llevarlo por debajo de su capacidad nominal. Entonces, si queremos asegurarnos que extraer mucho aceite, una de las formas de hacerlo es llevar esa máquina muy lenta. El problema que tiene eso es que, claro, vamos a estar más tiempo haciendo funcionar la fábrica, con lo cual vamos a estar más tiempo consumiendo energía. El conseguir optimizar el ritmo de producción, ver cuál es el ritmo de producción adecuado para las condiciones de la masa que tenemos y nuestro objetivo de elaboración, pues en eso también podemos estar ahorrando energía y con lo cual contribuyendo a la eficiencia energética del proceso. Yo voy a añadir algo más de manera más genérica. En definitiva, cualquier sistema de control automático aplicado a una máquina lo que permite es hacer que la máquina funcione de forma más fina. Vamos a decirlo así, ¿no? Porque hay una máquina detrás, un computador que está controlándolo, por lo tanto puede afinar mucho más las actuaciones, ¿no? Y eso hace que para conseguir el mismo objetivo, en este caso producir una cantidad de aceite con una calidad, un sistema automático lo puede hacer gastando menos energía, porque es capaz de hacerlo de una manera más ajustada. Una persona no lo puede hacer, porque no tiene ese, digamos, nivel de precisión que sí tiene un sistema de control automático. También preguntan si puede cuantificarse la mejora que supone el uso de los sistemas automatizados. Yo a día de hoy no sería capaz de hacerlo así de forma general. Esto no, yo creo que es bastante complicado decir cuánto es el ahorro. No, bueno, no me atrevería a decirlo, no, en absoluto. Pero aproximadamente un porcentaje. No, bueno, es que de hecho lo he comentado antes. El objetivo de estos sistemas de control no es exclusivamente el ahorro energético, sino es una combinación de calidad, agotamiento, que son los fundamentales objetivos, y para conseguir esos objetivos con la menor cantidad de energía posible. Pero, bueno, no sé, podemos hablar de un porcentaje de un 3 o un 4%, de ese orden de magnitud. De todas formas, esto lo digo con muchas comillas, ¿no? Si me permite, bueno, en primer lugar presentarme. En mi Sí. caso soy Javier Gámez, también profesor de la Universidad de Jaén. Un sistema automático no solo supone un ahorro o una mejora en lo que sería la calidad, la eficiencia, etcétera, también puede suponer a veces que un sistema funcione, que lo haga lo que nosotros llamamos estable, es decir, que pueda funcionar. No sé, imaginemos, por ejemplo, un cohete espacial, a lo que sería despegar, pues que mantenga la verticalidad suficiente. Eso es otra de las cualidades que tendría los sistemas de control automático. Bueno, he cometido una cierta o una gran descortesía, ¿no? Porque hablé de mis colegas pero no los he presentado. Entonces, si me lo permiten en un segundo, Diego Martínez Gila, Javier Gámez García y Pablo Cano Marchal, que son profesores y colaboradores de nuestro grupo de investigación. Supongo que en todo el proceso de automatización habrá ciertas variables que influirán en cada parte del proceso. En la calidad, por ejemplo, ¿cómo vosotros controláis que ese parámetro de calidad se controle a lo largo de la cadena? Bueno, pues Pablo, por ejemplo. Para la calidad del aceite, como ha comentado Juan, digamos, la variable fundamental es la calidad que tiene la aceituna, es lo que ha dicho. O sea, no podemos mejorar la calidad de aceite que trae la aceituna, lo que podemos hacer no empeorarla. Y ya dentro del proceso, la variable fundamental es la temperatura. Para hacer un control y cerrar el lazo sobre la calidad, tendríamos que medirla, ¿vale? Entonces, eso ahora mismo es complicado porque digamos que no está resuelto el tema de los sensores, de qué sensores son los que se puede, o sea, cómo medir la calidad del aceite en línea en el mismo proceso de elaboración, pues digamos que es un problema que todavía no está del todo resuelto. Estamos también en una de las partes en las que estamos trabajando. Para poder controlar algo, primero es necesario medirlo, ¿vale? Entonces, digamos que por ahí, ahora mismo, poder medir la calidad en línea, pues digamos que no se puede hacer del todo, estamos trabajando en ello. Ahora, lo que sí se puede hacer es
digamos, irnos a la variable que más influye, controlar las variables que sabemos que influyen en la calidad, que son básicamente las variables que influyen en el proceso de batido, que son la temperatura y el tiempo de batido, ¿vale? Entonces, intentando ajustar esas variables y controlando un poco el estado de batido de la pasta, ver cómo de bien preparar esta antes de inyectarla en el decanter, pues intentar optimizar esos tiempos, hacerlo los mínimos posibles. El tiempo de batido, a ver, ¿cómo influye el tiempo de batido en la calidad? Pues cuanto más tiempo se bate, digamos que la calidad del aceite se va empeorando. Y con la temperatura sucede igual. Al incrementar la temperatura, vamos bajando la viscosidad del aceite, vamos a conseguir, digamos, que las gotas de aceite sean más grandes y las vamos a poder separar mejor, con lo cual vamos a tener mejor agotamiento, pero vamos a estar empeorando la calidad. Entonces, el compromiso entre calidad y agotamiento es, digamos, la clave de por qué la automatización de verdad puede aportar a esto. Porque vamos a poder conseguir, como dice Juan, llevar la fábrica de forma más fina. Vamos a poder estar trabajando cerca del límite de equilibrio entre calidad y agotamiento. Porque otro de vuestros objetivos, aparte de esa calidad, de que el aceite sea bueno, es que el aceite que sacar el máximo aceite posible, la cantidad, que es lo que vosotros llamáis agotamiento. ¿Qué variables medís en el caso del agotamiento? Pues en el agotamiento se puede medir dos cosas fundamentalmente. Se puede medir el caudal de aceite que sale del decanter, que daría una medida instantánea del rendimiento industrial de la planta, que ahí tiene el problema de que si la cantidad de aceite que trae la aceituna que tú estás procesando está variando, ese caudal va a estar variando y no debido al proceso. Entonces, otra segunda cosa que se puede medir es la cantidad de aceite que lleva el orujo. Que el orujo, digamos, cuando metemos la pasta en el decanter, por un lado sale el aceite y por otro lado sale el orujo, que son los restos, los sólidos, la pulpa y el hueso y el agua que trae la aceituna. Entonces, midiendo esa cantidad de aceite que lleva ese orujo, sí puedes tener una idea real de cómo de bien está agotando. Yo no sé si es el momento que en un segundo, porque ya estamos entrando en términos un poco más técnicos, que yo explique en un minuto en qué consiste el proceso de elaboración de aceite de oliva. No sé si te parece bien. Es muy sencillo. Se coge la aceituna, se muele en un molino, como lo hacemos en casa, y generamos una pasta en la que aparece, pues, el aceite no se fabrica, el aceite está en la aceituna, ¿no? Solo que hay que extraerlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es molerlo y esa masa, en esa pasta, pues aparece el aceite, el agua, que también trae la aceituna, y luego la pulpa, el hueso y demás, ¿no? Eso, pues es una masa. Lo que ocurre es que en esa masa el aceite está en forma de microgotas, gotas tan pequeñas que en esa situación es difícil extraerlas. Entonces, el proceso siguiente es el de la termobatidora, que consiste en, digamos, mover la masa, en batirla de una manera lenta y calentarla, para que se produzca lo que se llama la coalescencia de las gotas de aceite, que no es más que lo que decía yo antes, que se junten las gotas más grandes. Al ser gotas más grandes ya sí es más fácil de separarlas. Y la forma de separarlas, voy a hablar de una manera muy coloquial, es con una batidora, con una lavadora, es decir, una centrífuga, que se llama decanter en este caso, es una máquina con un cilindro, en donde se mete esa pasta en la que hay pulpa, o sea, partes sólidas, y luego partes líquidas, que son aceite por un lado y agua. Como todo el mundo sabe, el aceite tiene una densidad menor que el agua, pesa menos que el agua y desde luego menos que los sólidos. Si hacemos que piensen en una centrifugación de una lavadora, si hacemos que esa masa gire pues a 2000 o 3000 revoluciones, a muy rápido, por diferencia de densidad, el aceite se va a quedar en el centro y el agua y los sólidos, que es más pesado, va a las paredes. Lo que hay que hacer simplemente es sacar el aceite por un lado y el agua y los sólidos, que es lo que se llama el alperujo, por otro. Lo que ocurre es que ese proceso no es perfecto, entonces cuando sacamos ese aceite todavía tiene parte de humedad y algunas impurezas y se lleva a otro proceso de centrifugación, una segunda lavadora, en donde ya se separa simplemente el aceite del agua que queda. El proceso es tan sencillo como eso. Entonces, el decanter que él comentaba no es más que una máquina que da vueltas muy rápido y que, como digo, hace que se separe el aceite del agua y de la pulpa. Bueno, y finalmente el aceite se lleva a unos depósitos, a una bodega, en donde se mantiene unos depósitos de acero inoxidable, donde se mantiene una temperatura pues más o menos controlada, ¿no? Este es el proceso de fabricación o de elaboración de aceite de oliva, que no es muy complicado. Y en ese proceso, antes mencionaba que es muy importante ese maestro de Almazara, que es el experto, que
que avalado por su experiencia mide todos los parámetros de todo el proceso. Pregunta Ana C. Fuentes que si esa automatización va en contra de la empleabilidad, porque estamos hablando de máquinas. Bueno, pues esa pregunta, yo que llevo ya trabajando en temas de automática pues más de 20 años o casi 25, me la han hecho miles de veces, porque esto se puede preguntar aquí en el caso de la Almazara o en cualquier otro caso. ¿La automática va en contra de la empleabilidad? La respuesta es categóricamente no. Y yo siempre pongo un ejemplo. Los bancos iba a decir 30 años, pero no tanto, hace 20 años, un banco convencional, uno iba a la oficina y allí la gente estaba con su máquina de escribir y su lapicero y tal. Hoy en día eso no es concebible. ¿Significa que esto que la informática que se ha introducido, por ejemplo, en los bancos o en otros muchos trabajos, va en contra de la empleabilidad? No. Lo que sí hace es cambiar el perfil del empleado, es decir, generan otro tipo de demanda laboral, pasa a otro tipo de personas, probablemente con un tipo de formación diferente, pero en cualquier caso no va en contra de la empleabilidad, genera otro tipo de puestos de trabajo. En todo caso, y esto ya lo digo desde un punto de vista muy personal, digamos, los avances tecnológicos, los avances científicos a lo largo de la historia de la humanidad, pues siempre creo, y eso lo digo yo evidentemente como ciudadano, pues han ido con la idea de mejorar el nivel de bienestar de la gente. Pero no creo que en cualquier caso y de forma global ninguno de esos avances, ni la automática ni otros muchos, en general hayan ido en contra de la empleabilidad, en absoluto. Siguen entrando más cuestiones a través del hashtag La Noche Virtual. Preguntan ¿a qué otros sectores aplicáis vosotros también la automática, a las máquinas, aparte de las almazaras y el sector del aceite? Sí, bueno, la automática tiene una característica fundamental como disciplina de ingeniería y es lo que llamamos nosotros la transversalidad. Porque, como he dicho al principio, cuando definía lo que es la automática, consiste en hacer que las cosas funcionen solas. ¿Qué cosas? Pues casi cualquier cosa que se nos ponga por delante, ¿no? He hablado de aviones, he hablado de barcos, de cualquier fábrica, de una caldera, de un ascensor, de un coche, qué sé yo, de montones de cosas, ¿no? Nosotros fundamentalmente trabajamos en 3 líneas de trabajo, ¿no? de investigación. Esta del aceite, en donde pretendemos aplicar la automática en todas sus parcelas. Aquí hemos comentado algo muy básico, pero tenemos también otro tipo de proyectos en este campo de la olivicultura y la biotecnia. En el campo de la robótica, nosotros estamos trabajando en el mundo de la robótica fundamentalmente con robots manipuladores, en lo que nosotros llamamos el control de la fuerza de interacción. Esto es una cuestión que, en fin, no sé si viene a cuento. Los robots cada vez son más sofisticados. Las tareas a las que se pretenden aplicar cada vez son más sofisticadas. Los robots, si lo puedo decir así, han salido del entorno industrial en el que han estado confinados los últimos 40 o 50 años, hasta hace 10 o 15 años. Los robots solo estaban en el mundo de la fabricación, de las fábricas. Cada vez más, y desde luego en un futuro lo vamos a ver con bastante frecuencia, los robots salen de ese entorno industrial a los entornos, digamos, convencionales, que son más complejos. Un entorno convencional, un robot que trabaje en un entorno, digamos, habitual, una ciudad o lo que sea, pues tiene que trabajar de una manera más complicada. Y para eso necesita sensores más sofisticados, sistemas informáticos, digamos, cerebros artificiales, y lo digo con muchas comillas, más sofisticados, y en particular interacciones más sofisticadas. Esos robots van a tener que tocar pues a personas, van a tener que interactuar con personas, con objetos. Esa interacción que para una persona, un humano, es una cosa convencional, y coger esta pluma y hacer así y dar 4 vueltas, para mí no me cuesta ningún trabajo, o incluso apretar con una cierta fuerza, pues, o escribir sin que se rompa la punta, para mí es muy sencillo, pero para un robot no lo es. Hay que dotarlo de sensores especiales y de una inteligencia, digamos, algo más sofisticada que lo que tienen los robots que aparecen en la industria habitualmente, que son lo que todos hemos visto en los anuncios de la televisión que hacen coches y tal. Estamos trabajando en todo lo que es la aplicación del control automático a esa interacción entre el robot y el entorno de trabajo en cuanto a la fuerza que ejerce el robot sobre el entorno de trabajo. Y eso pues es un problema complejo, donde hay mucha gente en el mundo trabajando en esto, de manera que ese robot al final pueda hacer tareas
más sofisticadas de las que hace ahora. Y luego también trabajamos en temas de visión por computador, ¿no? La visión por computador, la visión artificial, el procesamiento de imágenes, que son formas de llamar un poco con ciertos matices, pero más o menos a lo mismo, consiste en tomar imágenes con una cámara digital y procesarlas con un computador y extraer información de esas imágenes. ¿Qué información se puede extraer? Pues mucha, depende de para qué queramos aplicar ese sistema de visión por computador, podemos extraer mucha información. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en la aplicación de sistemas de visión por computador a lo que llamamos la detección de defectos en las fábricas. En particular hemos trabajado mucho con el sector del automóvil. Aquí en Jaén saben ustedes que, y si no se los comento yo en este momento, que hay pues una fábrica importante auxiliar que fabrica faros, que es Valeo. Nosotros hemos trabajado mucho con ellos y bueno, pues al final lo que pretendemos con cámaras, sistemas de información, como digo, digital, es identificar en el proceso de fabricación de un faro pequeños defectos, a veces de la dimensión de una décima de milímetro, bueno, un poquito más grandes, ¿no? De algunas décimas de milímetro, que son defectos que incluso el ojo humano les cuesta trabajo detectar, pero hay sistemas automáticos que permiten detectarlo antes de que el faro salga de la fábrica, de manera que al cliente nunca le llegue un faro con defectos. En definitiva, usar sistemas de visión para detectar defectos. Básicamente esas serían las tres líneas fundamentales. Hemos hecho otras cosas, pero yo creo que si no quieren añadir mis colegas algo, serían las tres líneas más importantes en las que estamos trabajando. Bueno, perdón, y hay una más, y además en este momento estamos en ello, que es el de la domótica. La domótica que consiste en la aplicación de la automática, digamos, al mundo de la edificación, de la vivienda. Y bueno, también trabajamos en ese sector. De hecho, en estos momentos la Universidad de Jaén, junto con la de Sevilla, la de Granada y la de Málaga, están participando en un concurso a nivel mundial muy importante en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería, que se llama Solar Decathlon, que se está celebrando en Madrid. De hecho, mañana acaba, y debo decir que en este momento vamos los segundos en la competición. En ese concurso ha participado dos grupos de investigación de nuestra universidad, uno en de energía solar fotovoltaica y otro el nuestro. En nuestro caso hemos aportado la parte de la automatización de la casa. Estupendo que la investigación andaluza esté dando esos buenos resultados. Volvemos con nuestros internautas y sus cuestiones. Preguntan que dónde se ha probado ese sistema de automatización, si habéis ido a una almazara real, si lo hacéis un poco simulado en vuestros laboratorios, en vuestras instalaciones. Bueno, pues una pregunta muy interesante. Normalmente cuando uno trabaja en el diseño de un sistema de control automático, lo primero que hace es simularlo, ¿no? Pero para eso hay que tener modelos que, digamos, reproduzcan fielmente el sistema sobre el que uno quiere controlar, ¿no? Este no es el caso del proceso de producción de aceite de oliva. No existen modelos suficientemente precisos como para que los resultados puedan ser validados. Por lo tanto, también estamos trabajando, eso no lo he comentado, pero una de las partes de nuestro trabajo también consiste en modelar pues todo el proceso de producción de aceite de oliva, ¿no? En realidad el desarrollo de este proyecto ha ido cambiando en cuanto a su logística. Originalmente la idea era construir una almazara experimental en el marco de lo que es Geolit, que es el parque tecnológico que hay aquí en Jaén, que originalmente tenía que ver con todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva. Digamos, por diferentes cuestiones eso se está retrasando, entonces lo que estamos haciendo lógicamente es aplicar esto en almazaras reales, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque es un sector complicado en ese sentido, es un sector estacional. Es decir, como saben ustedes, la aceituna se recoge desde final de octubre, principio de noviembre, hasta final de febrero, así. Y en ese periodo, en esos meses, las almazaras trabajan a tope, ¿no? Mañana, tarde y noche. Entonces no es fácil en ese momento entrar allí un grupo de gente pues a tocar y tal, digamos. Pero he de decir que hay gente que entiende que esto es importante y entonces estamos ya instalando sistemas de control en almazaras. En particular, en este caso, lo estamos haciendo en almazaras del grupo Oleocampo, que está colaborando con nosotros. De hecho, para principio ya hicimos algunas pruebas el año pasado y a principio de esta campaña vamos a estar toda la campaña trabajando, bueno, esta y probablemente las próximas, ¿no? En almazaras reales, ¿no? Es la única forma de validar estos resultados de forma, digamos, realista, ¿no? Y piensa en su proyecto cuando ya esté finalmente todo concluido, ¿cómo será? Algunas claves, algunas pistas de cómo va a ser la almazara del futuro. Bueno, no sería yo quien me atreviera a decir cómo va a ser la almazara. A ver, yo en este sentido, y mis colegas saben que me gusta ser así,
procuro hablar desde un punto de vista muy modesto. Es decir, nosotros no pretendemos en ningún caso decir que vamos a proponer soluciones que van a cambiar el mundo del aceite, ni que va, en fin, a hacer que las almazaras del futuro sean prácticamente pues como, en fin, entes automáticos y tal. No creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que simplemente este tipo de tecnologías pueden ayudar a mejorar un poco como decía, el funcionamiento de la fábrica, de la almazara. Yo estoy convencido, lo decía al principio, que el sector del aceite tiene que tecnificarse cada vez más. Tanto en la producción de aceite como en la parte de la olivicultura, ¿no? También nosotros ahí hemos hecho en alguna ocasión alguna propuesta en temas de robots y demás, pero bueno, no viene al caso, ¿no? Pero en fin, no sabría yo cómo puede ser la almazara del futuro. En todo caso, con sistemas automáticos, espero que sea así. Me lo imagino un poco. Me lo imagino. Bueno, pues no lo sé. Entiendo que el proceso de extracción del aceite no puede variar demasiado. Ya hubo una gran revolución con el paso de los sistemas de 3 fases a 2 fases desde el punto de vista medioambiental. Pero en todo caso sí creo que el ahorro energético cada vez va a ser más importante. Yo creo que el nivel de calidad que se obtiene del aceite también cada vez va a ser más importante que se pueda. El problema es que ahora mismo la calidad, lo decía antes Pablo, no es que no se pueda medir, pero se tiene que medir en un laboratorio. Y eso hace que la inmediatez se pierda. Es decir, yo no puedo medir en cada instante cuál es el nivel de calidad que yo estoy sacando del aceite. Estamos trabajando en hacer unas medidas que son, de luego, lo que llamamos medidas gruesas, ¿no? Pero son suficientes para ver un poco cómo va funcionando el proceso. Entonces yo creo que en ese sentido también puede mejorar por ahí la almazara, es decir, que podamos medir en continuo de una manera más o menos aproximada el nivel de calidad y, en definitiva, que haya sistemas automáticos que mejoren francamente el rendimiento industrial del proceso. Pero en fin, si lo que pretende es que diga que va a haber robots por allí manipulando las aceitunas y tal, pues no lo sé. En un futuro muy lejano es probable, no lo sé. ¿Y actualmente cómo se está haciendo ese ahorro energético que comentaba antes en las almazaras actualmente? No entiendo muy bien la pregunta, es decir... ¿Cómo lo estáis midiendo vosotros en vuestro proyecto? Porque es uno de los objetivos también, tener en cuenta el ahorro energético. El ahorro energético, lo que hacemos, lo que se mide es el consumo energético. Es decir, que bueno, en el proceso hay una serie de máquinas que consumen pues, electricidad, consumen agua, y todo eso se puede valorar en términos económicos, ¿no? Pues con diferentes sensores más o menos convencionales, batímetros y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que no existe actualmente... ¿cómo decirlo?, una concienciación para medir en las almazaras cuál es el consumo energético. Se consume lo que hace falta y punto, ¿no? Pero no hay, digamos, entiendo yo, unos mecanismos para saber si se está ahorrando más o menos energía. Yo entiendo que las almazaras están diseñadas de una forma y producen a tope en la medida de lo posible. Y creo que actualmente no hay, digamos, en general, grandes medidas de cuánto se está consumiendo, si se consume más de lo que se debería, si se consume menos, ¿eh? No sé si es que no he entendido muy bien la pregunta, no sé si es eso lo que quería preguntar o no, o si es exactamente cómo lo medimos. La forma de medir la energía que se consume es muy sencillo, pues la energía eléctrica con un batímetro y la energía térmica pues en función de cómo se produzca pues exactamente igual, ¿no? También preguntan qué beneficios puede tener un sector tan tradicional como el del aceite, o aparentemente tan tradicional, introducir innovaciones como las que vosotros proponéis. Bueno, yo voy a dejar también que hablen mis colegas. Sí, Diego. Preguntan qué beneficios pueden tener las innovaciones que vosotros proponéis en un sector que aparentemente es tan tradicional como el del aceite de oliva. Bueno, yo creo que los beneficios se pueden establecer en distintas partes de lo que son de la gente que trabaja en el proceso y bueno, en la mejora de cada una de las partes. En concreto, pues, por ejemplo, de la gente que está trabajando ahora mismo en esta industria, pues bueno, el aprendizaje de nuevas o el abrirle su conocimiento o enseñarles las tecnologías que existen ahora mismo y que le pueden ayudar a facilitarles el trabajo que están desempeñando ellos, como por ejemplo pues, sistemas informáticos que le pueden ayudar pues, a monitorizar variables que se están midiendo en ese momento en su fábrica, y en ese sentido.
Es un punto, digamos, que se trata de introducir una innovación en el sector tan tradicional. Y en ese sentido me parece que no encuentro... Justo por eso, es que casi la respuesta está en la pregunta. Es un sector muy tradicional, es decir, lo comentaba yo al principio, el maestro de Almazara normalmente se basa en su propia experiencia, es decir, los sensores que maneja es pues su vista y en fin. Claro, el introducir sistemas automáticos lo que va a permitir, como decía antes, es afinar el funcionamiento del Almazara, formalizar el problema. Ahora mismo el problema, digamos, la forma en la que se controla un Almazara no está formalizada. Cada uno lo hace como le parece, ¿no? Y yo creo que digamos, formalizarlo, el tener mecanismos que nos permitan, como decía muy bien Diego, sistemas informáticos que puedan medir las variables del proceso de una forma precisa y no de una forma aproximada, y procesar esa información y darle, digamos, medidas al responsable de la Almazara para tomar decisiones. Eso va a permitir que esas decisiones no sean simplemente fruto de una percepción probablemente subjetiva, sino de una percepción objetiva de los sensores, con lo cual uno va a poder afinar mucho más el funcionamiento de la fábrica y, en definitiva, conseguir que funcione mejor y ganar más dinero. Y cuando hacéis esos experimentos en almazaras reales para probar vuestro sistema de control, ¿veis una buena disposición del sector? ¿Cómo es receptivo el sector del aceite a las innovaciones? Bueno, vamos a ver, desde luego en las que estamos trabajando sí, porque por eso estamos trabajando ahí. Y evidentemente el primer paso para demostrar que son receptivas es que nos están dejando meternos en su casa, que pongamos allí sensores, nos están echando una mano y bueno, ya eso es un paso importante, ¿no? Es cierto que es un sector complicado, porque, bueno, vuelvo a la pregunta anterior, efectivamente es un sector tradicional, muy atomizado, en donde digamos, la agrupación en cooperativas hace que la toma de decisiones sea siempre complicada. Probablemente el nivel de formación en tecnología de la gente, pues bueno, pues no es a lo mejor el más apropiado, y cuando se le habla de este tipo de cuestiones, pues no las entienden, y cuando alguien no entiende algo, normalmente suele ser propenso a rechazarlo, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que esto está cambiando. Yo cada vez encuentro más, y desde luego hay gente que tiene más experiencia que yo en esta mesa, ¿no?, en estos temas. Yo creo que cada vez es más habitual que podamos hablar, digamos, en un lenguaje similar con personas que son responsables de almazaras, y por lo tanto eso va a favorecer que en el futuro, pues, el nivel de receptividad de este tipo de, en fin, de innovaciones tecnológicas, yo creo que va a mejorar. Esperemos que sea así. Más cuestiones que nos entran. Comentan también que hablabais de sensores en toda la parte del proceso. Si podíais explicar brevemente qué maquinitas, qué cacharros utilizáis en ese proceso productivo. Bueno, creo que hemos traído un ejemplo de uno en particular. Hay más, pero bueno, por poner un ejemplo, este que nos va a traer Diego, no, este no, el sensor, déjame la PTC, está por ahí. Bueno, tráete si quieres esto, mira, tráete la caja. Esto que no sé si se ve en la cámara, la verdad es que, aunque este es un poco antiguo, por eso lo hemos traído, porque está desmontado. Esto es un computador. Lo que pasa es que es un computador especial para control. Es un computador industrial que está pensado, decía yo antes, que cualquier sistema automático tiene un sensor y una parte inteligente, ¿verdad? Y luego un actuador. Pues esta es la parte inteligente. Este es un ejemplo de parte inteligente de un sistema de control. Y, por ejemplo, esto de aquí es un sensor de temperatura. Alguien puede pensar que es un palillo para comer en el chino, pero en realidad es un sensor de temperatura, es lo que se llama una sonda, una PT100. Esto es una varilla que se introduce, en este caso, pues pensemos en una masa de aceituna, se introduce esto en la termobatidora. Aquí hay un transductor, digamos un componente electrónico, y esto genera una señal
una señal eléctrica, un voltaje en definitiva, o una corriente eléctrica. Normalmente suele ser lo que se mide es la corriente eléctrica, ¿no? Este es un sensor analógico que se llama, ¿no? Esta corriente eléctrica se conecta a este computador y este computador es capaz de medir esa corriente eléctrica que es proporcional a la temperatura que está en la masa. La forma en la que se convierte la temperatura a una corriente eléctrica es una cuestión de física elemental, está aquí dentro, es lo que se llama un transductor, y bueno, no lo voy a explicar porque sería, en fin, meterme en demasiados detalles. Pero pues, este es un ejemplo de un sensor, este es bastante simple, pero hay otros muchos, por ejemplo, bueno, esto es una cámara, este es un sensor bastante sofisticado, es una cámara de visión por computador. Bueno, pues esto lo que hace es capturar un vídeo, en fin, como el que cualquiera hoy puede capturar con su cámara de vídeo, ¿no? Lo que pasa es que son cámaras un poquito más especiales, con una resolución ya específica, con unas lentes especiales y sobre todo con unas conexiones y unas velocidades para transmitir la información grandes que se pueden usar en este tipo de sistemas, ¿no? O, por ejemplo, este es un sensor inductivo para detectar piezas. Bueno, y luego hay sensores mucho más sofisticados, ¿verdad? Por ejemplo, un sensor NIR, que es un sensor de infrarrojos que puede... Lo que hace es analizar un espectro y que se usa, lo que pasa es que se usa poco porque es caro, pero es uno de los sensores que se puede usar en una almazara. Básicamente un sensor NIR, un sensor de infrarrojos, lo que hace es emitir, digamos, un haz en una frecuencia infrarroja y analizar informáticamente la reflexión de ese haz infrarrojo, de forma que en función del tipo de material que está reflejando ese haz, el espectro de esa reflexión es diferente. Analizando ese espectro podemos sacar información de, por ejemplo, qué cantidad de aceite hay en esa pasta y cosas por el estilo. Bueno, y hay sensores de muchos tipos, sensores de presión que nos permiten medir la presión, o de caudal, por ejemplo, para calcular el caudal que hay que circula por un tubo. En fin, hay una infinidad de sensores, unos muy sencillos y otros muy sofisticados, ¿no? El sensor más sencillo que tienen todos en casa es el termostato, ¿eh? Es un sensor básico que lo que hace es que simplemente cuando se llega a la temperatura para la que está tarado, pues salta, digamos. Es un sensor muy elemental. Bueno, pues después de esta interesante disertación de Juan Gómez y su equipo y esa automatización del sector del aceite de oliva, que ha tenido una parte muy importante de interactividad por parte de los internautas, vamos a concluir aquí la parte virtual de la Noche de los Investigadores, ese gran evento que está teniendo lugar, que tendrá lugar esta noche en Andalucía, y dar las gracias a Juan y a su equipo y también felicitarles por esa gran labor de divulgación que han hecho esta tarde y que continúa así en las mesas que tenéis a continuación. Pues nada, ha sido un placer para nosotros estar aquí esta tarde. Muchas gracias.